Nunca pensé que una decisión aparentemente pequeña pudiera cambiar mi vida para siempre. Se suponía que sería una noche común, una celebración de cumpleaños entre amigos, unas copas de vino y un trayecto familiar de regreso a casa. Pero, en ese instante, entre el zumbido de un mensaje en mi teléfono y el sonido seco de un impacto, el mundo tal como lo conocía se derrumbó. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una confesión, sino la historia de cómo una serie de decisiones imprudentes me llevaron a un punto sin retorno. Me llamo Sara, tengo 49 años, y desde joven aprendí a lidiar con las dificultades económicas que la vida me impuso. Trabajando como profesora en una escuela pública, dedico mis días a educar niños, aunque sé que mis esfuerzos no siempre son valorados. El salario es bajo, y cualquier gasto imprevisto convierte mi rutina en un desafío aún mayor. Sin embargo, mi amor por la enseñanza siempre me ha sostenido, incluso cuando mis ingresos apenas cubrían las facturas. Mi vida personal nunca ha sido fácil. Tras un divorcio turbulento, me encontré sola en un pequeño apartamento alquilado. Vivía sola, inmersa en una rutina agotadora. A veces, mis únicos compañeros eran libros y canciones antiguas. Amigos cercanos, como Marta, hacían que la vida fuera menos solitaria, trayendo momentos de alegría en medio del caos. Esa noche, Marta me invitó a celebrar su cumpleaños. A pesar de mi duda inicial, acepté. Era raro permitirme momentos de relajación. Marta era una vieja amiga, y su pequeño apartamento estaba lleno de risas, historias y una energía contagiosa. Acepté una copa de vino para relajarme, y antes de darme cuenta, había bebido más de lo que planeaba. Cuando el reloj marcó la medianoche, me despedí de los invitados. Marta insistió en que me quedara un poco más, pero necesitaba descansar para otro día de trabajo. Recuperé mi viejo coche estacionado en la calle y subí, creyendo que estaba en condiciones de conducir. La ruta parecía tranquila, pero mi mente ya coqueteaba con la imprudencia. Conducir de noche siempre me daba una sensación extraña, una mezcla de libertad y soledad. La avenida estaba casi vacía, iluminada solo por farolas. El sonido del motor de mi coche, un viejo compañero en tiempos difíciles, resonaba en la oscuridad. De repente mi teléfono vibró en el asiento junto a mí. Era un mensaje de Marta, probablemente agradeciéndome por haber ido. Decidí que no haría daño responder. Rápidamente tomé el teléfono, apenas mirando la pantalla mientras escribía. Perdí la noción del tiempo, y cuando levanté la vista, vi una figura aparecer justo frente a mí. Instintivamente pisé el freno, pero era demasiado tarde. El sonido del impacto fue duro, brutal. Mi cuerpo se congeló mientras el coche se detenía. Salí del vehículo temblando. En el suelo, un hombre yacía inmóvil, y el silencio a mi alrededor era opresivo. Traté de pensar, pero mi mente estaba en caos. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que la calle estaba desierta. La desesperación se apoderó de mí. No sabía qué hacer, pero una palabra resonaba en mi mente: huir. Volví al coche y aceleré, dejando atrás una escena que sabía que nunca olvidaría. Cuando llegué a casa, cerré la puerta y me apoyé contra ella, con el corazón desbocado. ¿Qué había hecho? La culpa comenzó a asfixiarme, pero el miedo a ser descubierta era mayor. Pasé el resto de la noche despierta, reviviendo el momento del impacto una y otra vez. Cada detalle me torturaba, pero no podía encontrar una solución. A la mañana siguiente, tras horas de tormento, decidí buscar ayuda. Recordé a Arthur, un abogado experimentado que me había representado durante mi divorcio años atrás. Siempre había sido directo y eficiente, y esperaba que pudiera aconsejarme ahora. Vacilante, tomé el teléfono y marqué su número. Cuando respondió, mi voz salió baja, casi inaudible. Le expliqué la situación con detalle, entre lágrimas y sollozos. Arthur escuchó pacientemente, pero su tono era pragmático. Después de un momento de silencio, dijo: «Sara, puedo encargarme de esto por ti, pero te costará. Necesitaré 15.000 euros para llevar el caso». Mi corazón se hundió.
No tenía ese dinero ni sabía cómo conseguirlo. Le expliqué mi situación financiera, esperando que pudiera ser más flexible. Tras otra pausa, su tono cambió, volviéndose casi casual. «Hay otra forma», dijo. «Si vienes a mi apartamento esta noche y bailas para mí, me ocuparé de todo». Su propuesta me dejó atónita. Era humillante, pero parecía serio. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Colgué el teléfono y me senté, mirando al vacío. Pasé todo el día luchando con mis pensamientos, tratando de encontrar otra salida. Sin embargo, el miedo a ser arrestada, a perderlo todo, era abrumador. Al final, envié un mensaje a Arthur, aceptando su propuesta. Mi dignidad parecía un precio pequeño a pagar, dadas las circunstancias. Esa noche, fui al apartamento de Arthur, todavía incapaz de creer lo que estaba a punto de hacer. Me recibió con una sonrisa tranquila, como si no estuviera ocurriendo nada extraordinario. Me ofreció una copa de vino, que acepté con la esperanza de calmar mis nervios. La habitación estaba silenciosa, excepto por la música suave que tocaba de fondo. «Relájate», dijo, señalando el centro de la sala. «Solo baila». Mi cuerpo temblaba mientras daba los primeros pasos. Se sentía extraño, incómodo, pero seguía adelante. Poco a poco, comencé a dejarme llevar, como si la música tomara el control. Arthur me observaba con atención. Su presencia era tanto intimidante como hipnótica. Cuando me pidió que me quitara la ropa, dudé por un momento. Lo miré, intentando entender sus intenciones, pero su expresión permaneció inmutable. Tomando una respiración profunda, obedecí, sintiéndome más vulnerable que nunca. Lo que comenzó como un baile vacilante terminó en algo mucho más íntimo, algo que jamás habría imaginado. Arthur se acercó y me besó, su mano sujetando la parte trasera de mi cuello mientras la otra recorría mi cuerpo. Momentos después, me llevó al sofá de la sala. Sin muchas ceremonias, se desnudó y me penetró. Simplemente me dejé llevar por el momento. Creo que hacía tiempo que no estaba con nadie, pues me dejó completamente abrumada con su placer. Cuando salí de su apartamento esa noche, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Arthur prometió encargarse de todo y yo quería creerle. Pero el precio que pagué me dejó con una carga aún más pesada que la que ya llevaba. Solo el tiempo diría si mi decisión fue la correcta. Arthur cumplió su promesa. Al día siguiente, fue a la estación de policía y comenzó a trabajar en el caso. Utilizó toda su experiencia para argumentar que el accidente fue una distracción, no un acto deliberado. Explicó que había huido del lugar por miedo, pero que ahora estaba dispuesta a cooperar con la justicia. Parecía confiado, pero la realidad era mucho más sombría. La víctima del accidente había muerto. Esa noticia me devastó por completo. Saber que alguien perdió la vida por mi imprudencia era un peso insoportable. Arthur intentó tranquilizarme, diciendo que haría todo lo posible por reducir mi condena, pero las posibilidades de evitar las consecuencias eran mínimas. En los días que siguieron, él reunió pruebas, habló con testigos y preparó mi defensa. Cada vez que me hablaba, trataba de asegurarme que estaba haciendo todo lo que estaba en sus manos. Sin embargo, sabía que el juicio sería una batalla cuesta arriba. Las pruebas en mi contra eran abrumadoras y el hecho de haber huido de la escena solo lo empeoraba. Pasé días y noches torturándome con pensamientos de arrepentimiento. Cada elección, cada decisión tomada en ese fatídico día, parecía equivocada. Arthur me animaba a mantener la calma, pero la culpa era un monstruo que no podía derrotar. En el fondo, sabía que el desenlace estaba fuera de mi control. El día del juicio llegó. Entré en la sala del tribunal con las manos temblorosas, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. La familia de la víctima estaba presente. Sus expresiones de dolor me atravesaban como cuchillos. Arthur presentó mi defensa con habilidad, argumentando que el accidente había sido una tragedia y no un crimen intencional. Sin embargo,
Los fiscales no escatimaron esfuerzos para retratarme como culpable. Usaron cada detalle en mi contra. El mensaje en mi teléfono, el vino, mi huida de la escena. Cada palabra se sentía como una sentencia antes de que el veredicto fuera siquiera anunciado. El juez escuchó atentamente. Su expresión era severa, casi inescrutable. Cuando se leyó el veredicto, mi mundo se derrumbó. Fui declarada culpable de homicidio involuntario y omisión de auxilio, condenada a 3 años de prisión. Arthur intentó consolarme, diciendo que trabajaría para reducir la condena, pero apenas podía escuchar sus palabras. Todo se sentía distante, como una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras era llevada a mi celda, pensé en todo lo que había perdido. Mi libertad, mi dignidad, mi tranquilidad. Cada elección, cada momento, me había llevado a este punto. Ahora, detrás de las rejas, solo me quedaba una cosa: tiempo para reflexionar sobre los errores que me habían conducido hasta aquí. ¿Entonces te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Si tienes curiosidad por saber más, ya sabes qué hacer. Dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido futuro. Cuéntame en los comentarios lo que piensas. Me encantaría saber qué piensas. Hasta la próxima. Te estaré esperando.